Buenas tardes a todos. Señor presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, señor secretario de Estado, señoras y señores, el Foro Nueva Murcia cumple una nueva etapa. Estamos ya en el segundo año de esta iniciativa que pretende convertir a Murcia en una herramienta de difusión, el se dijo en Murcia, hacerlo titular nacional. Y hoy, una vez más, el Foro Nueva Murcia atina con un hombre que está en el vértice de la información y que seguro que no nos va a defraudar en su intervención de esta tarde aquí. El acto va a desarrollarse como habitualmente se hace en este foro, en este encuentro, para el lugar, para el debate de las ideas sobre economía, sobre sociedad, sobre una región de Murcia en desafío hacia el futuro y sobre una economía que, por supuesto, vamos a analizar esta tarde aquí, como hemos hecho en otras ocasiones. El acto se va a desarrollar con nuestro guión habitual, no sin antes dar la enhorabuena y la bienvenida a los dos nuevos patronos que se incorporan al Foro Nueva Murcia, Vodafone y AON, que ha pasado de patrocinar al Manchester United a patrocinar el Foro Nueva Murcia, lo cual es siempre una buena idea. La familia del Foro Nueva Murcia sigue creciendo y nuestro objetivo, que no es otro que divulgar la imagen de la región, también. A continuación, el presidente del Consejo de Patronos, José Luis Mendoza, les hará la salutación del día y posteriormente tendremos un presentador de lujo, un hombre de la tierra, un hombre querido por todos, como es nuestro flamante secretario de Estado, Jaime García Legaz, un murciano de dinamita frugalmente propagada, que además ejerce de murciano en todas y cada una de las situaciones. Después de la presentación de Jaime García Legaz, secretario de Estado, tendrá lugar la intervención de Juan Rosell, presidente de COE, y posteriormente les animo a que ustedes realicen preguntas a través de nuestras azafatas, puesto que abriremos un apasionante turno de preguntas que moderará, como siempre, el director de La Verdad, nuestro amigo y miembro también del Consejo de Asesor del Foro Nueva Murcia, Alberto Aguirre. Sin más dilaciones, dejamos ya la palabra al presidente del Consejo de Patronos, José Luis Mendoza. Muchas gracias. Tras la introducción que ha hecho el presidente del Consejo Asesor, en nombre del Foro Nueva Murcia, como presidente, doy la más sincera bienvenida a todos los asistentes a este foro que celebramos hoy en este lugar tan bello como es el Casino de Murcia. Es un honor para nosotros que nos acompañe el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, don Ramón Luis Valcárcel, que tengamos con nosotros al presidente de la COE, don Juan Rosell, y, como no, también a nuestro secretario de Estado, Lorquino, profesor de Economía y hoy secretario de Estado de Economía, que va a hacer la presentación del invitado de honor. Para el Foro Nueva Murcia es un regalo el poder organizar este tipo de actividad en nuestra región. Es un foro de pensamiento, de intercambio de ideas, que está generando una fuente de información muy importante y dando a conocer el nombre de Murcia de manera nacional e internacional, puesto que se están interesando, ya que lo damos por Internet a todo el mundo en directo, en muchos países de América Latina y de Europa, incluso desde la India. Por lo tanto, yo felicito a todos los miembros que están organizando esta actividad. Ya sabéis que la Confederación de Organizaciones Empresariales es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo fin primordial es la defensa y representación de los intereses empresariales ante los poderes públicos y la sociedad en general, y que ya integra a más de 2 millones de empresas y autónomos. La COE es un referente muy importante del cambio económico, tecnológico y social de la España actual, como bien sabéis. Confiamos que la presencia en nuestro foro de don Juan Rosell sirva de ayuda con sus consejos, para la pronta recuperación del sector empresarial que vive momentos preocupantes, dada la grave crisis económica, social y cultural que vive España, de la que estoy seguro pronto superaremos. Desde el Foro Nueva Murcia confiamos en que el sector empresarial, generador de riqueza y puestos de trabajo, contribuya con la mejora del desarrollo económico de nuestra región y de España. También queremos, desde el Foro Nueva Murcia, propulsor de los valores éticos y morales en el mundo de la empresa, recordar que la vida humana y sus valores
deben ser el principio y el fin de todo proyecto social y empresarial, y que los trabajadores que desempeñan su labor profesional en cualquier empresa son el patrimonio más valioso de la misma, pues son, en definitiva, el verdadero factor de producción. Sin olvidar la importancia vital que tiene en toda empresa el llevar a cabo una eficaz gestión económica, fundamental para el buen funcionamiento de la misma. Bienvenido al Foro Nueva Murcia, don Juan. Esta es su casa. Ruego a nuestro muy querido Jaime García Legaz que haga la presentación de don Juan. Bienvenido. Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, señor vicepresidente, señores consejeros, autoridades, muy buenos días a todos. Yo voy a ser muy breve y es un placer hoy presentar a Juan Rosell, que es un buen amigo desde hace muchos años. Lo conocí hace, creo que 16 años como presidente de Fomento del Trabajo Nacional. Desde entonces han sido muchos los años que hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos y que hoy, como todo el mundo sabe, además de ser presidente de COE, es también vicepresidente de Business Europe, la patronal europea. Juan Rosell es, ante todo, un hombre de empresa. Nació en Barcelona, está casado, tiene 3 hijos. Es un hombre con una gran formación, es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Barcelona y además con una sensibilidad por las ciencias sociales. Es también licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha estado desde siempre vinculado a la empresa. Fue director general de juguetes Congost desde 1983 y posteriormente fue presidente de ENER desde el 86 hasta el 99 y presidente de FECSA desde 1999 hasta el año 2002. Ha sido también consejero de Endesa, presidente de Corporación Uniland y consejero de Aguas de Barcelona, de A+, Servicios Tecnológicos y de Siemens. Actualmente es, además de presidente de COE, presidente de OMB, presidente de Congost Plastic, presidente del Comité de Inversiones de Capital Riesgo Mura, consejero de CaixaBank, uno de los grandes bancos españoles, y también consejero de PortAventura y de Gas Natural Fenosa. Es, por tanto, un presidente de la patronal que sabe muy bien lo que es el mundo de la empresa y que lleva dirigiendo empresas toda su vida profesional. Y termino destacando otra de sus facetas, y es que es también un hombre de ideas. Es un hombre que le gusta reflexionar y publicar sus ideas, algo que no es habitual en el mundo de la empresa. Tiene publicados numerosos libros, entre otros España, dirección equivocada, del año 79, Crear 80.000 empresarios, del año 82, El reparto del trabajo, el mito y la razón, del año 2000, del Instituto de Estudios Económicos, un libro que fue en su momento un ejemplo de reflexión racional en toda Europa, cuando se abría camino el debate sobre si había que repartir o no el trabajo. Y otros libros también de referencia en España, Después del petróleo, ¿qué?, del 2007, Después de la crisis, ¿qué?, el año 2010, y el último, que es también una referencia ahora mismo en el mundo empresarial, Reformas o declive. Yo quiero agradecerle, por la parte que me toca, que esté aquí en nuestra querida tierra de la región de Murcia. Estamos deseando escucharle y estoy seguro de que sus reflexiones nos van a ser de muchísima utilidad. Muchísimas gracias, Juan. Presidente de la Comunidad, vicepresidente, consejeros, presidente del Patronato, presidente de la CROEM, por supuesto, Jaime, muchísimas gracias por esta presentación, que seguro que se ha notado que somos amigos y de hace bastantes años que siempre pues, pones muy bien al que va a intervenir. No es la primera vez, y segurísimo que no será la última vez que vengo por estas tierras, porque la verdad es de que estoy muy cómodo, me tratáis siempre muy bien, digamos, aquí pues, tengo proveedores, tengo clientes, tengo amigos y yo creo que siempre es bueno en la faceta empresarial y especialmente en estos días donde tenemos que explicar un poco qué está pasando, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Es verdad de que empieza la recuperación, hasta qué punto va a ser suficientemente importante pues, para arreglar el problema número 1 de este país, que es el tema del empleo. Pero yo creo que para todo eso hay que hacer una reflexión un poquito pues, ¿de dónde venimos? Venimos de una crisis que realmente
importantísima a nivel mundial en el año 2009, donde el mundo decrece el 0,6%. Hay distintas velocidades de recuperación, pues los países emergentes desde esa fecha pues prácticamente no les pasó nada y volvieron a tener grandísimo crecimiento, pues como el caso de China, que multiplica su PIB por 2 cada 7 años, o otros países como pueden ser Brasil y México, otros que salen porque eran los más débiles y están saliendo aceptablemente, como puede ser el caso del continente africano. Otros que han tenido problemas de crecimiento y problemas de economía estancada durante mucho tiempo, como puede ser el caso del Japón. Otro es el caso de los Estados Unidos, la primera potencia mundial desde todos los puntos de vista, pero que tiene graves problemas tanto de déficit comercial como de déficit presupuestario, y estáis viendo que estos días se está intentando llegar a un acuerdo, pues que en este momento Congreso y Senado y el presidente, para tratar de que se pueda abrir el Estado y que el Estado pueda seguir funcionando, porque les falta llegar a un acuerdo político. Pero en definitiva, yo creo que donde nos hemos de mirar nosotros es con Europa, porque Europa es nuestra competencia, es donde nosotros hemos apostado estar y donde vamos a tener que estar en el futuro y vamos a tener que estar de una manera importante. Pero Europa tiene un grave problema. Tiene un grave problema de que tiene unas estructuras muy antiguas, desde hace muchísimos años. Europa representa el 25% del PIB mundial, solamente tiene el 7% de la población y tiene el 45% del gasto social y del gasto público, Eso no va a poderse aguantar en los próximos años, sin duda alguna. Dentro de 15, dentro de 20, dentro de 30 años, esos grandes números de Europa van a tener que cambiarse. Y lo van a tener que hacer pues, los grandes países europeos. Los grandes países europeos, Alemania, en un proceso de reforma importante a principios de este siglo, donde básicamente quisieron apostar por la exportación. En el año 1995, Alemania representaba solamente el 25% de las exportaciones su PIB y en este momento está por encima del 50%. Esa fue la apuesta importante alemana, después de su absorción de Alemania del Este, que con unos sacrificios importantísimos, y después con un periodo de unas reformas importantes en Alemania, especialmente en el campo laboral, para dar más flexibilidad a las empresas. Francia está en lo contrario, está incluso negando los problemas y tiene realmente un gasto público muy sobredimensionado, alrededor del 56% de su PIB. Respecto a Alemania, Francia tiene 15 millones menos de habitantes y tiene 160.000 millones más de gasto. Eso quiere decir que difícil soportable, difícil sostenible. Y también medio millón más de empleados públicos. Por tanto, hay una degradación importante de su competitividad. Podríamos seguir hablando de todos y cada uno de los países, de Italia, que está con, como siempre, una grandísima confusión política y donde ya la no política está afectando de una manera importante a las empresas, y lo que está claro, sin reformas en profundidad e importantes, por mucho que digan y por mucho que las expliquen, pero no son capaces de hacerlas. Por contra, en España sí hemos hecho y estamos en vías de hacer reformas importantes. Pero para volver a los números, entre el año 2000 y 2008, en 9 años, España creció 31 puntos de PIB, Alemania solo 14. Por contra, entre el 2009 y el 2012, en 4 años, España ha decrecido PIB un poco más de 5 puntos y Alemania ha crecido 3 puntos. La suma de todo eso da que todavía España en este siglo, lo que va de siglo, ha crecido más que la mayoría de los países europeos que son competencia nuestra. Ha pasado lo mismo en el tema del empleo. En el empleo nosotros hemos tenido una creación de empleo espectacular entre el 94 y el 2007, que hemos creado 8 millones de empleo. Entre el 2001 y el 2008, 4 millones de empleos, y hemos sido capaces de destruir casi 4 millones de empleos entre el año 2008 y el 2013. Y lo mismo podríamos decir en las empresas. En los momentos de euforia fuimos capaces de crear 300.000 empresas que generaban actividad y generaban empleo, y en los momentos difíciles, entre el 2008 y el 2012, hemos sido capaces de destruir alrededor en toda España de 300.000 empresas. Y esos son los números para poner un poquito en
el contexto económico. Y otro punto importante, el endeudamiento público y el endeudamiento privado. Entre el 2000 y el 2011, básicamente tanto los hogares como el sistema de las sociedades no financieras han tenido un crecimiento de endeudamiento muy importante. A nivel de todo el sistema, multiplicado prácticamente por 2. Y en aquellos momentos no había endeudamiento público. Por contra, el endeudamiento público se empieza a incrementar de una manera muy importante a partir del año 2005, donde llegó al 36% y probablemente a final de año nos iremos al 99%. Por tanto, en muy pocos años hemos disparado nuestro endeudamiento público. Un dato que yo creo que explica perfectamente qué es lo que ha pasado en España antes de la crisis es de que entre el 97 y el 2007 el crecimiento del crédito en España crecía al 12,5% y el PIB al 2,5%, 10 puntos más. ¿Qué quería decir? Que en esos momentos de tanta alegría no estábamos acostumbrados a que nos llegasen créditos, posibilidades de endeudamiento a unos precios muy baratos, unos costes prácticamente mínimos, y aquí parecía que el que no se endeudaba era tonto. Y al final el resultado de que el que se ha endeudado lo justo es el que realmente la ha acertado. Y ahí, culpables, todos, absolutamente todos, quien daba el crédito, que daban el crédito porque tenían unas posibilidades de financiación externas brutales, cosas que antes de la entrada en el mercado en la Unión Europea no las tenían. Segundo, quienes lo íbamos a pedir, familias y empresas. Bueno, no estábamos acostumbrados a las facilidades crediticias que había, no estábamos acostumbrados. Tercero, los tipos. Como había tanto crédito en el mercado, oferta y demanda, créditos bajaban y bajaban en picado. Y cuarto, los reguladores. Pues los reguladores no estuvieron suficientemente hábiles como para ver que la expansión crediticia era desproporcionada y con muchísimos riesgos. Por tanto, excesos de todo tipo, excesos que los podríamos haber evitado, pero que así han sido. Tanto demasiado dinero, demasiado fácil y durante demasiado tiempo. Otro problema, que durante todo este tiempo en las empresas hemos creado grasa, pero también hemos creado grasa en las administraciones. Hemos hecho un cambio político importantísimo, yo creo que de aquellos que se hace una vez cada X siglos y que no se puede tirar para atrás, que es el Estado de las Autonomías, que de alguna manera pues, es el intento de que los ciudadanos tengan sus servicios lo más cercano posibles. Esa es la teoría, yo creo que es muy buena si se hace bien. Hemos traspasado alrededor de 2.000 competencias, pero seguimos teniendo unos costes administrativos en España y en Europa también, porque es un problema europeo, por encima de los que tienen el resto de Europa. Hay un informe de la Comisión Europea que dice que las empresas españolas y las empresas europeas tienen unos costes administrativos de alrededor de 3-4 puntos del PIB, cuando en Estados Unidos son prácticamente el 1,5. En España hemos creado mucha grasa, músculo, pero también mucha grasa. En este momento tenemos alrededor de 160.000 leyes en vigor. Las páginas del Boletín Oficial del Estado son casi 151.000 y la de las autonomías casi 700.000. Y las normas anuales, estamos creando alrededor de 13.000 normas anuales. Yo creo que eso es un poco exagerado. Nuestro gran objetivo en estos momentos, yo creo que el control del déficit. Si no controlamos el déficit, si no somos capaces de controlar el déficit de manera urgente, la situación económica española va a ser muy complicada. Nosotros venimos de una situación de superávit espectacular, 2005, 2006, 2007, concretamente en el 2007 un superávit del 1,9%, y en aquellos momentos con un endeudamiento muy bajo, y en el 2011... en el 2005, 2006, 2007 y en el 2009 nos vamos a un déficit del 11,2%. ¿Qué quiere decir? Que entre el 2007 y 2009 nos comemos 13 puntos de PIB. La mitad porque no sabemos controlar el gasto y la mitad también porque no sabemos mantener los ingresos. ¿Y qué pasó en Europa durante estos mismos tiempos? La mitad, tanto en el mantenimiento de los gastos y la mitad en el mantenimiento de los ingresos. Por tanto, nosotros salimos perdiendo de una manera importante y de una manera definitiva. Pero ya llevamos muchos años con un
intento de controlar el déficit e irlo bajando. Yo creo que el gran objetivo nuestro es ponernos otra vez a cero o por lo menos en el primario, es decir, sin contar los intereses de la deuda, para partir de aquí volver por el camino del superávit y de lo que nos pasaría en una casa particular o en una empresa, que no podemos gastar más de lo que ingresamos cada año. Algunas veces lo tenemos que hacer y por eso nos endeudamos. ¿Por qué? Porque estamos en situación crítica y en situación excepcional, pero no puede ser la norma para siempre. Por tanto, España tiene necesidades de reformas. Eso yo creo que es incuestionable, es o sí. Digamos, hemos hecho alguna que otra reforma importante. Una de ellas, pues, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que viene ligada a lo que he dicho anteriormente. Otra, la del tema del mercado laboral. Ahí hemos empezado a hacerlas desde siempre, porque ha habido 35 reformas laborales desde que se puso en marcha el Estatuto de los Trabajadores. La última que hemos hecho no será la última, ni muchísimo menos, ni la definitiva. ¿Por qué? Porque como en las empresas, los productos los vamos renovando, los vamos regenerando, los vamos haciendo con las nuevas tecnologías, con las nuevas variedades, con las nuevas diversidades. Pues lo mismo tendremos que hacer en el tema laboral. Hemos visto que en alguno que otro país se están haciendo algunas series de reformas. Nosotros aquí hemos hecho algunas, pero tendremos que adaptarnos a la situación de los mercados internacionales. Yo creo que es importante, yo creo que una reforma estructural tremenda ha sido el acuerdo de moderación salarial que hicimos en enero del 2012 con los sindicatos. Ahora que está tan de moda, pues, atacar a los sindicatos por todo, yo también lo que quiero decir es de que en un momento de crisis importante los sindicatos supieron pactar la moderación salarial en el año 2012, en el 2013 y en el 2014. Probablemente nos tendríamos que haber dado cuenta antes, digamos, si los empresarios alemanes, cuando venían aquí por España en el año 2008 y 2009, a mí me preguntaban, bueno, ¿y cómo nos dais cuenta de que en el año 2009, con la economía decreciendo el 3,7, vosotros incrementáis salarios 2 puntos por encima del IPC? Y sois un poco raros. Y nosotros decíamos, bueno, nosotros tenemos unos convenios colectivos y los convenios colectivos los cumplimos porque nosotros somos gente seria y los empresarios españoles somos gente seria. Pero realmente, visto un poco en perspectiva, nos tendríamos que haber dado cuenta antes y tendríamos que haber dado posibilidades de cambio, posibilidades de reestructuración diferentes a las que hemos hecho después, porque al final las reestructuraciones en España lo que han hecho es condenar a muchas personas al paro, cuando en otros países crearon mecanismos de contención del problema y durante una serie de tiempo, en Alemania concretamente el caso del Kurzarbeit, mediante el cual llegó a haber 1,5 millones de personas que se tenían que ir al paro y crearon este sistema que dijeron, en vez de irse al paro, usted va a trabajar la mitad de la jornada y la otra mitad de la jornada, mire, le voy a reducir el sueldo un 10 o un 15% y el resto, el 35%, usted se va a formar durante el tiempo a que la empresa suya vuelva a recuperar las ventas. Y llegaron a tener 1,5 millones de personas. Llegaron a gastarse alrededor de 15.000 millones de euros anuales, pero preferían gastárselos de esta manera que con el subsidio de desempleo. Aquí nosotros no fuimos capaces en su momento, en el año 2009-2010, con la gran crisis y la gran destrucción de los puestos de trabajo, de hacer todo esto. De cara a futuro, cuando venga alguna otra crisis, a ver si somos suficientemente hábiles como para poner normas y medidas más concretas y de mayor flexibilidad en tiempo récord. Pero hemos hecho cosas y yo creo que hemos hecho cosas en la buena dirección. Y de ahí tenemos los frutos. Empiezan a haber sectores en España que ha habido cambios en la negociación colectiva muy importantes. Uno de ellos, por ejemplo, es el sector del automóvil, que es donde ha habido cambios importantes en profundidad y que empieza a dar resultados importantes, y nuestras plantas, todas las plantas, son más competitivas que el resto de plantas de las mismas marcas en el resto de Europa. Teníamos también los miedos del famoso tema de la ultraactividad, eso de que se iba a poner todo patas arriba, y no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque los empresarios somos suficientemente tranquilos, y los sindicatos y los trabajadores, para ver las cosas desde abajo, digamos. Muchas veces las cúpulas vemos las cosas con mucha más crispación, y yo creo que por abajo, en la negociación de la empresa, las cosas se ven desde el punto de vista práctico y se ven las necesidades, los problemas y las posibilidades de salirse de una empresa, o si una empresa o unos empresarios se están moviendo o no, o están haciendo lo que tienen que hacer para salvar la empresa.
empresa. Y, por tanto, hay muchos acuerdos en negociación colectiva, muchísimos acuerdos, y la excepción es el no acuerdo. Hemos hecho también una reestructuración del sistema financiero importante. Otros países, cuando hubo el problema, la hicieron en un abrir y cerrar de ojos, inundaron al sistema financiero americano, inglés, francés, de todo tipo de dinero y taparon los problemas. Aquí en España no lo hicimos, probablemente no, seguro lo hemos hecho tarde, pero al final lo hemos hecho. Y ahora estamos ya en las puertas de que el sistema financiero, el normal y corriente, nada más que el normal y corriente, vuelva a empezar a funcionar. Y eso es lo que los empresarios demandamos y queremos, porque al final, cuando les preguntas a los empresarios de este país, oiga, ¿cuáles son los dos problemas suyos? ¿Qué te dicen? Caída de ventas, 2, sistema financiero, pero por este orden. Primero, caída de ventas y, básicamente, los empresarios pequeños que tienen su problema en la demanda interna. No así tanto en los empresarios más grandes, los empresarios exportadores que han dicho, si se me han caído las ventas aquí, me voy a concentrar en el tema de la exportación, y ahí están haciendo un papel extraordinario. Sin duda alguna que tenemos que redimensionar el sector público. Yo creo que ahí hay mucho que hacer y mucha gestión que hacer y mucho dinero que poder ahorrar. Sin duda también que tenemos que, en el tema de la educación, que no funciona, que gastamos montones de dinero y que tenemos unos resultados catastróficos, pues bueno, habrá que hacer lo mismo que hacemos en las empresas o en las familias. Saber qué problema tenemos, cuáles son los resultados, evaluarlos, hacer un seguimiento, bueno, y empezar a poner notas de cuáles van o cuáles no van. Y yo creo que eso es tremendamente importante. Lo mismo que en el caso de la sanidad y en otras tantas cosas. ¿Qué quiere decir? Que sin reformas no vamos a salir, que no tengamos miedo, que si no hacemos reformas degradamos nuestra competitividad, que es fácil, ni mucho menos, que es necesario, yo creo que sin ninguna duda. Y reformas hay muchas y muy difíciles. Una de ellas es la de las pensiones. ¿Qué opinamos los empresarios respecto a la reforma de las pensiones? Hemos opinado siempre lo mismo, que hay que abordarlo. ¿Quiénes pagamos las pensiones? Los empresarios, todos los meses con nuestras cotizaciones sociales. Básicamente, ahí, con ese dinero que nosotros pagamos cada mes en nuestros TC1, TC2 a nuestros trabajadores, se pagan las pensiones. Nosotros en el año 2011, en el Gobierno anterior, quisimos apostar por un acuerdo entre todos. Logramos que los sindicatos estuvieran de acuerdo. No logramos que nosotros estuviéramos de acuerdo. Desgraciadamente, en aquel momento, pues el partido de la oposición no se sumó al acuerdo de las pensiones. ¿Y ahora qué pensamos? Que hay que hacer un gran pacto. Pero un gran pacto donde vemos difíciles de que lo que plantea el Gobierno es correcto, pero que nosotros nos gustaría que estuviésemos involucrados toda la sociedad en su conjunto. Este tema de las pensiones no es un tema de este Gobierno, ni del Gobierno anterior, ni del Gobierno que venga. Es un problema de toda la sociedad, y un problema de toda la sociedad para el futuro. Y en España todavía es un problema que se puede arreglar, que se puede explicar, que se puede hacer perspectiva de cara a futuro. Se puede introducir pues, pensiones públicas, pensiones privadas, bonificaciones a las pensiones, el coste de la gestión de las pensiones privadas o públicas, etcétera. Se pueden hacer montones de cosas todavía porque los números todavía no son alarmantes. En España hay 16 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, había 19 hace unos pocos años, pero hay 8.200.000 pensionistas y 9 millones de pensiones. Pero en Alemania hay 80 millones de personas y 26 millones de pensiones. Por tanto, la proporción en España es el 20%, en Alemania es el 30%. Ahí sí que tienen un problema, nosotros todavía no lo tenemos. Y otra cosa que normalmente no se dice estos últimos días en los medios de comunicación, el año que viene va a haber un recorte de pensiones. Yo no lo entiendo. ¿Cómo es posible que nadie mire los números? Y mirando los números de los presupuestos generales del Estado de este año para el año que viene, en la partida de pensiones pone incremento más 4,9. Nadie lo ha leído. Debo ser yo el único. ¿Por qué se sigue diciendo que las pensiones el año que viene van a bajar? Probablemente alguna en concreto, pero a nivel global, a nivel general, van a subir un 4,9%. Lo que quiero decir es de que es un problema, hay que abordarlo, hay que ver las posibilidades que tenemos, hay que ver las mejoras que tenemos técnicamente y a partir de ahí, de cara a futuro, pues hacer un planteamiento general. En este país nos hacen falta en muchos temas hacer planteamientos generales. En el tema de la sanidad, en el tema de las pensiones, en el tema de la educación. No puede ser que cada gobierno ponga lo que tenga que poner y normalmente cuando se está en el gobierno se hace lo que hay que hacer.
problema siempre son cuando estás en la oposición. Yo creo que en estos grandes temas, que al final es una parte importante del gasto público, ha de ser un compromiso de la sociedad en su conjunto. Y ahí nos tienen a los empresarios, pues de algo sabemos, de gestión, de evaluación, de mirar las cosas como son y de ser en muchas cosas, y en este caso concreto, apolíticos. Pero lo que decíamos antes, estamos ganando alguna que otra batalla. Y una de las batallas importantes que en este momento estamos ganando, la demanda interna cayendo, la batalla de la exportación. La batalla de la exportación yo creo que es tremendo. Los números son fantásticos. Digamos, y aquí pues, tenemos de testigo al secretario de Estado de Comercio de que nos vemos en muchos viajes con las empresas españolas en el mundo y te llevas una alegría cada vez que viajamos. ¿Por qué? Porque piensas al final que España es una cosa muy pequeñita y que no somos nadie. Y entonces cuando vas por esos mundos de Dios y ves una empresa española instalada, que este puente lo hace una empresa española, que te vas a un sitio y hay una tienda española, que aquí pues el jamón de aquí pues, es de una empresa española. Y eso, pues la verdad es de que te alegra la cara, te alegra la vista y te da confianza en el país y en las posibilidades. En los últimos años, en el 2010, las exportaciones crecieron el 16, en el 11 el 15, este año van a crecer el 5, el 6%. No estamos perdiendo cuota de exportaciones a nivel mundial, estamos alrededor del 1,7 y mucho menos en las exportaciones de servicios. Y yo creo que ese es el dato más importante que podemos tener. Y sobre todo porque hay 150.000, habrá 150.000 empresas españolas exportando estos años. Y además, ya no solo son las grandes, sino que hay mucha empresa pequeña, mediana, que está consolidando su exportación. Y eso es muy importante, eso es decisivo y estamos compitiendo en los mercados más difíciles, que son los mercados de la Unión Europea, donde van 2/3 más o menos de nuestras exportaciones. ¿Qué quiere decir? Que competimos con Francia, que competimos con Italia, que competimos con Alemania y estamos ganando en sus mercados. Y eso es tremendamente importante. Y también otra cosa, en otros mercados nuestros crecimientos son realmente exponenciales. Por tanto, muchas posibilidades de que la economía española salga debido a la exportación. Y después a otro tema del que hemos hablado antes al principio. Las empresas se endeudaron, sin duda alguna, pero no se endeudaron para hacer festejos. Se endeudaron para invertir en el exterior. Y la inversión española en el exterior ha dado un cambio brutal en los últimos años. Concretamente, en estos momentos, nuestro porcentaje de stock de inversión en el exterior ronda alrededor del 50% del PIB, cuando en los años 90 pues, prácticamente era nulo. Alemania, algo menos que nosotros. Y Italia, muchísimo menos que nosotros, básicamente porque Italia tiene empresas estatales y las empresas estatales, las grandes Enis, Enel, Finmeccanica, no han hecho su apuesta por el exterior. En España, las empresas españolas, las grandes empresas españolas han hecho la apuesta por el exterior y han ganado en esa batalla. Ayer en la presentación con el Consejo de la Competitividad, César Alierta, el presidente de Telefónica, decía es que el 60% de las ventas del grupito de estas grandes empresas españolas están en el exterior y ahí estamos mandando y ahí estamos haciendo pues, una consolidación de nuestro negocio realmente importante. Lo que decíamos antes, cuando vemos qué empresas españolas hay en el exterior, en infraestructuras, en energía, en petróleo, en sistema financiero, en todas, en distribución, textil. ¿Quién iba a pensar hace 30 años, hace 25 años, de que en España pues, hacíamos camisetas y hacíamos confección? Pero es que hoy tenemos, de las 5 grandes marcas de distribución mundial, hay 2 que son españolas. Y eso se ha hecho en muy pocos años. Por tanto, yo creo que ahí tenemos posibilidades inmensas en el tema de la exportación. Respecto a las reformas, hay que seguir con ellas. No podemos dejar solo al Gobierno. Está haciendo una labor difícil, está haciendo una labor complicada, muchas veces una labor incomprendida, pero hemos de involucrarnos la sociedad en su conjunto, que hay que reformarnos, porque es reformar o declive. Y un cambio de actitud. Hemos de pasar un poco de la resignación a la queja, o la queja a la responsabilidad activa, que cada cual esté en su sitio y cumpla con su labor. Digamos, yo siempre doy el ejemplo de que cuando los chavales pequeños vienen del colegio y te dicen que han copiado en un examen, pues la palmadita no sirve. Hay que castigarles. O decirles, por lo menos, si no como castigarles, que eso está mal hecho.
Cuando viene un señor a hacerte un remiendo en tu casa y no te quiere cobrar la factura, pues hay que decir que no, que de ninguna de las maneras, que no admitimos la economía sumergida. Y cuando la nieta de un abuelo le pide que vaya a comprar, a sacarle gratis una serie de medicamentos porque de esta manera le vienen gratis, pues hay que negarse y hay que decir que eso no. Y eso es cambiar el país, eso es cambiar, es decir, hagamos un país formal, un país donde la irregularidad no se premie, sino que todos nos comprometamos con este país, porque seguro que con este compromiso con el país vamos a vivir mucho mejor todos juntos. La crisis, como hemos dicho, no es solo nuestra, sino que vino básicamente y financieramente de fuera, pero no hemos tenido ninguna maldición y nos ha tocado a nosotros y al resto no les ha tocado, nos ha tocado a todos, pero yo creo que lo que hay que intentar es ponernos en situación, hacer lo que tengamos que hacer y a partir de aquí pues no bajar más la guardia. También es difícil todo eso es muy fácil de decir y cómo se hace. Y entonces te dicen, no, que si los recortes, y que si una cosa, que si otra. Yo creo que como los cuerpos de las personas, ¿no? Nos hemos de poner a dieta, digamos, pero no cortándonos los dedos, sino haciendo un plan de rebaja de peso, digamos, una dieta, porque yo creo que es más equilibrado. Y con todo eso, ¿qué quiero decir? Hay que cambiar la gestión de muchas cosas que probablemente se pueden hacer. Y hacerlo buscando consensos, intentando no la confrontación, que al final yo creo que en las grandes ideas, en los grandes números, en los grandes objetivos estamos todos de acuerdo. Bueno, pues involucremos a todo el mundo de todas las maneras posibles para conseguir eso. ¿Por qué? Porque es que si no, al final dejamos a los políticos, y especialmente a los políticos que están en el gobierno, a que hagan las cosas. Y muchos las hacen, y muy bien, y se queman. Pero no puede ser. Tenemos que apoyarlos para que hagan las cosas que haya que hacerlas, en los momentos que haya que hacerlas y con la rapidez que hay que hacerlas. Eso de estar todo el día criticando lo que hace el Gobierno porque lo hace el Gobierno no puede ser, de ninguna de las maneras. Digamos, los espectáculos en los parlamentos de que uno dice blanco y el otro dice negro, pues que no puede ser. Empecemos a hablar de argumentos, de números y sobre todo veamos lo que usted haría en el caso de que usted estuviera en ese sitio. Digamos, en las empresas, pues esto lo hacemos todos los días, digamos, y en los comités de dirección, pues hacemos planteamientos, de vez en cuando los cambiamos, pero siempre tiramos para adelante. No destruimos todos, porque seguro de que lo que hace cualquier gobierno, el 50, el 60 o el 70% es 100% correcto. Después hay los matices, la gestión, enfocar la cosa de una manera o enfocar otra. Yo creo que nos falta mucho compromiso individual y colectivo, digamos, tremendamente necesario, imprescindible consensos en esta sociedad y saber que todo tiene un coste, que nada es gratis, que un despilfarro mío afecta a todo el mundo y un despilfarro pues, de muchos miles, pues al final son muchos miles de euros. Responsabilidad de todos, lo que decíamos antes, desde los estudiantes hasta los usuarios, a todo el mundo, porque hay que hacer un mejor uso, no hay que hacer abuso de muchos de los servicios que en estos momentos tenemos y que a nivel general son muy buenos todos. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que los servicios que tenemos en el día de hoy los firmábamos todos hace 30 años? Pues lo que hemos de lograr es de que nuestros hijos y nuestros nietos, especialmente nuestros nietos, tengan unos servicios similares a los que nosotros tenemos ahora. Y a partir de ahí hemos de recuperar un poco las buenas formas, los buenos usos. Venimos de un declive ético espectacular, donde todo ha valido. Un eclipse ético, y no puede ser. Ha habido muchísimos excesos, pues hay que decirlos, hay que ponerlos encima de la mesa, hay que condenarlos, algunos han sido flagrantes, hay que censurarlos todas las veces que hagan falta, pero digamos, no estemos todo el mundo ya toda la vida diciendo, oiga, lo decimos una vez y tiramos para adelante, porque ha habido muchos aprovechados, pero que no todos son iguales y que yo creo que al final han sido la excepción, no la regla, sino porque este país está compuesto de básicamente, mayoritariamente de gente buena, de gente muy buena, ¿no? No debemos inventar nada, pues que hay que evitar un poco pues, este catastrofismo, la exageración de que todo va mal, de que todo es un desastre. Oiga, que esto no es cierto. Y para eso pues, es básico pues, recuperar la confianza, ¿no? En las personas, en los países, con hechos, no con palabras. Yo estoy viendo en los últimos meses, en las últimas semanas, especialmente después de este verano,
de que hacemos muchas presentaciones de España, de la economía española, pues a inversores internacionales, a agencias de rating, a analistas financieros. Y hay una cosa curiosa, desde fuera, por primera vez en muchos años, por lo menos en los últimos 2 años, empiezan algunos a ver las cosas mucho mejor que nosotros. Bueno, pues no seamos tontos. Si lo que tenemos que vender el producto es nuestro producto, sabiendo lo que tenemos por debajo y de las dificultades que todavía tenemos y los problemas que todavía tenemos, que son muchos y de envergadura, pero empecemos a confiar un poquito más en nosotros mismos, en este país, porque yo creo que si vamos todos juntos en la misma dirección, yo creo que al final pues tendremos rentabilidades, como decimos en las empresas. Si hacemos inversión, si la continuamos paulatinamente, al final dan resultados y todo va a ir a mejor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días, señor Rosell. Bienvenido a la región de Murcia. Voy a trasladarle preguntas que han redactado algunos de los asistentes, los representantes del mundo político, empresarial, de los medios de comunicación de la región de Murcia. Hay preguntas de todo tipo, voy a intentar ordenarlas y rogarle cierta brevedad en las respuestas para intentar dar satisfacción a todo el mundo. Se ha hablado mucho estos días del tema de la moderación salarial y en ese sentido Virginia Vadillo, de la agencia EFE, le vuelvo a preguntar, aunque ya habló usted sobre ese asunto ayer, ¿qué percepción tiene respecto a los salarios? Si efectivamente bajan, crecen o se mantienen. O sea, empezamos por las preguntas fáciles. Sí. Vale, perfecto. El tema de los salarios es el tema de este año. Al final, las estadísticas son las estadísticas y lo que hay es lo que hay. La negociación colectiva este año, hasta finales del mes de septiembre, decía que los convenios colectivos crecían el 0,5%. Nuestras previsiones de que hasta final de año, más o menos, la media va a ser el 0,4%. En este momento pues hay muchos convenios que se están firmando con el 0,2, con el 0,3, incluso hay convenios pues a la baja. Esto en cuanto a la negociación colectiva, que en este momento solo a final de año, mejor dicho, en este momento es alrededor del 40% del total de los convenios, porque hay otros que todavía no se ha firmado. Después está los salarios de los empleados públicos, funcionarios y empleado laboral. Bueno, pues todos sabemos dónde están. Y después están pues los trabajadores autónomos. Si sumamos todas estas tres grandes partidas, vemos que al final los salarios este año pues están prácticamente pues planos e incluso pues en algún caso pues puede ser de que la media puede llegar a ser negativa. Pero es que eso es el acuerdo que firmamos con los sindicatos en el 2012, en enero del 2012, firmamos moderación salarial el 12, el 13 y el 14. El 12 hasta el 0,5, el 13 hasta el 0,6 y el 14 hasta el 0,6, en función también de la situación de crecimiento de la economía española, que ha sido prácticamente nula. Por tanto, simplemente corrobora lo que nosotros firmamos de una manera, yo creo que muy importante y yo creo que muy decisiva y que digna de reseñar por parte de los sindicatos, que no les fue fácil firmar esto, pero que lo hicieron y que yo creo que ha sido tremendamente importante para la economía española y para su posible reforma y reestructuración. ¿Y cómo es posible continuar por la senda de la moderación salarial y al mismo tiempo reactivar el consumo interno, que es uno de los grandes problemas? Bueno, pues creando empleo. Digamos, aquí si en vez de tener los parados que tenemos tuviésemos la mitad, pues estos millones de personas seguro que consumirían más. Yo creo que el tema clave es cómo somos capaces de crear empleo, qué fórmulas hay. Otros países han puesto en marcha. En España, pues por ejemplo, no apostamos decisivamente por el contrato a tiempo parcial. En Alemania, el 26% de los trabajadores están a tiempo parcial. En Holanda, el 50%. En España, el 15%. Venga, pues intentemos fomentar este contrato a tiempo parcial. ¿Por qué? Porque habría seguro muchas empresas que si se les da ese plus de flexibilidad, y especialmente en el sector de servicios, menos en el sector industrial, pues serían capaces de abrir una tienda que ahora tienen cerrada el sábado o el domingo, o la tienen el viernes, o la tienen cualquier día más horas. ¿Por qué? Porque a veces no tienes el contrato necesario para poder realizar tu actividad. Aquí somos las cosas muy reacios a cambiarlas.
Y la economía ha cambiado radicalmente y una economía de servicios es variable, no es fija. Y esto muchas veces pues, no nos acabamos de enterar. María Dolores García le pregunta, el FMI augura un crecimiento de la economía española de apenas el 0,2% en 2014, mientras que el Consejo Empresarial para la Competitividad prevé más del 0,9%. ¿A quién hacemos caso? No tenga ninguna duda. Digamos, haga caso a los que estamos aquí, a los que sabemos lo que hacemos, a los datos de los servicios de estudios de la COE, que dice el 0,8, pero con tendencia a 0,9, a lo que dice el Servicio de Estudios del Consejo de la Competitividad, que dice 0,9, a lo que dice el Instituto de Estudios Económicos, que dice entre el 0,8 y el 0,9. Vamos por ahí, vamos por ahí. Yo creo que esos son los números e incluso pues, los servicios de estudio no publicados empiezan a ser más optimistas. Cuando nos vienen por aquí, pues la gente del Fondo Monetario Internacional saben de lo que saben, pero vienen aquí, están 3 días, 4 días. No les voy a explicar los números que decía el Fondo Monetario Internacional a nivel mundial cuando en el 2008 decían lo que iba a pasar en el 2009. No acertaron ni una. En este sentido, Ángel Boluda, de Informativos de Popular Televisión, recuerda que la previsión del FMI en cuanto a empleo es que exista una tasa del 25% de población activa en 2018 en España. Y en ese sentido, le pregunta si cree, aunque ya se ha referido de alguna manera en su intervención, si es necesario, además de alguna modificación de la legislación, si es necesario una reforma laboral nueva. Si va a ser necesaria otra adicional. ¿O es suficiente? Lo he dicho antes, hemos hecho 35, esta es la 36. Probablemente tendremos que hacer muchas más en el futuro, solo faltaría. Si la economía cambia no nos vamos a quedar con la misma legislación. Pero los pasos que se han dado en estas reformas son importantes y los que se van a dar en el futuro y que están planteados también son importantes. Hemos de ir adaptándonos a la realidad. Y en este momento, repito, la economía de servicios es variable. Y nosotros tenemos una legislación laboral hecha en tiempos de la gran industria. Y hoy en día la gran industria es muy importante, pero representa lo que representa en nuestro PIB. Y las empresas son mucho más cambiantes y mucho más flexibles. Hay una preocupación generalizada de todos, que es cuándo saldremos de la crisis. Y en ese sentido, Cristina Fernández recuerda las palabras de Josep Piqué ayer diciendo que no saldremos de esta crisis hasta que no empecemos a generar empleo neto y se reduzca la deuda y el déficit público, como usted ha dicho antes. ¿Usted se aventuraría a dar una fecha de la salida de la crisis? ¿Cree que estos síntomas de crecimiento? Yo lo que sí que veo que estamos planos y que estamos a punto de empezar a crecer en cuanto a PIB. Lo que me gustaría es de que este crecimiento se mantuviera y que no fuera un pico y que volviéramos a bajar. Eso es lo que a mí me gustaría y eso es lo que yo creo que va a pasar, pero sin duda alguna no lo puedo asegurar. Y para que eso sea posible, confianza. En este momento nadie consume porque tiene miedo a consumir, independientemente de que pueda consumir. En las empresas, muchas empresas, tenemos puesto el freno en el acelerador de la inversión. Bueno, pues que vamos a esperar. Y en cuanto a la inversión, estamos haciendo la inversión en el exterior, porque aquí pues no estamos del todo convencidos de cómo va a ir. Bueno, cuando nos quitemos todos estos miedos y tengamos más confianza, yo creo que seguro que crecemos un par de puntos más. Julián Mollejo, del diario La Verdad, le pregunta si el tema de los impagos por parte de las administraciones a los proveedores, a los empresarios, es un tema ya resuelto o todavía sigue siendo importante. Yo he repetido más de una vez de que cuál es la mejor medida que ha hecho este Gobierno y el anterior y el futuro para la economía española, el plan de pago a proveedores. Así de claro. Así de claro. Si hay una medida importante, efectiva, práctica, que ha hecho un Gobierno, ha sido esta, la del plan de pago de proveedores. ¿Por qué? Porque ha hecho que muchas empresas, alrededor de más de 100.000 empresas que tenían grandísimos problemas de pago, hayan sido atendidos sus cobros. Y tanto es así de que las patronales europeas nos han pedido, todas las patronales europeas, cómo ha sido, de qué manera ha sido, ¿por qué? Porque han visto de que es una medida realmente importante y una medida decisiva. Muchas veces son medidas de estas de que aquí dentro cuando no las teníamos la pedíamos. Cuando la hemos tenido
hemos dicho que fantástica, muy bien, pero que después nos hemos olvidado de que se ha hecho. Yo creo que ha sido tremendamente positivo. Repito, la mejor medida económica que ha hecho este Gobierno. Hay varias preguntas relacionadas con el problema de Cataluña, de la deriva secesionista, y en este sentido, Juan José Martínez pregunta ¿qué sentimiento percibe la COE entre las empresas catalanas respecto a las aspiraciones secesionistas? ¿Cree usted que los empresarios catalanes respaldan la vía de Artur Mas? Y ya le hago una más sobre este tema que hace Concha Alcántara, directora de comunicación del Real Casino. ¿Está a favor del derecho de decidir en un referéndum la independencia de Cataluña? Uy, aquí tendríamos que estar media hora y con matices, ¿no? Lo que sí que digo de que, y antes lo explicábamos en el comité ejecutivo de la CROEM, bueno, ¿qué opinaba yo de todo el tema Cataluña? Es tremendamente complicado, tremendamente difícil. Pero claro, los empresarios catalanes somos los que somos y digamos, y todos tenemos nuestro voto político. En el momento en que nuestro voto político, pues que básicamente pues, ha sido pues, a los partidos que normalmente han votado el empresariado catalán, pues han hecho una serie de derivas, pues muchos de los empresarios han seguido con ella. En Cataluña hay 3.000 empresas multinacionales que lo tienen muy claro este tema. Hay 40.000 empresas que exportan, que también lo tienen muy claro. Cuando dice muy claro... Muy claro en el sentido de que cualquier cambio de la situación actual sería económicamente muy perjudicial. Y después quedan 400.000 empresas, de las cuales 200.000 conviven sus ventas como proveedores y clientes en el mercado español y otras 200.000 que son solo locales. Solo locales. Y estas que son solo locales tienen su inclinación de voto donde lo tenían siempre. Y en este momento su inclinación de voto, pues ya lo podemos ver cómo van las encuestas. ¿Qué quiere decir? Que la confusión es tremendamente importante. La preocupación, muchísima preocupación, muchísima preocupación. Los empresarios siempre no nos queremos meter en política, ¿no? Pero hay un momento que lo que les pedimos a los políticos es que tiendan puentes y que intenten llegar a algún tipo de arreglo, que intenten hacer alguna cabriola política pues, para intentar arreglar esta situación actual que es tremendamente peligrosa y tremendamente peligrosa especialmente desde el punto de vista económico, porque hay muchas de las cosas que nos piden y que nos proponen pues que probablemente no son realizables, sino que muchas son sueños y no son realidades. Y cuando vas por Europa y te empiezan a preguntar qué está pasando, pues muchas veces no puedes dar explicación. Preocupación, muy importante. ¿Cómo se soluciona? Yo no soy capaz de verlo en este momento cómo se soluciona. Una de las preguntas se refería a los empresarios catalanes en su conjunta, pero otra le pedían una opinión personal, ¿no? Yo, desgraciadamente, estando donde estoy, no doy ya opiniones personales. Yo tengo que dar la opinión de todos los empresarios españoles y la opinión de todos los empresarios españoles está bastante clara. Otra cosa sería pues, los empresarios catalanes. Los empresarios catalanes siguen estando en un momento de máxima discreción, intentar decir lo que tienen que decir, donde lo tienen que decir y probablemente no muy en público, y aportar información sobre las posibles ventajas e inconvenientes de irnos por un camino de que económicamente algunos creemos de que no puede ser. Pero después viene el tema político, y en el tema político los empresarios, en este momento, con los problemas que tenemos, mejor que no nos metamos. Cambiando de tema, José Antonio Ruiz le pregunta qué reformas siguen pendientes en las administraciones públicas para lograr una mayor eficiencia del país. Bueno, las que hemos dicho, digamos, de que tenemos muchos niveles, vamos a ver dónde hay que hacer cada una de las cosas, concretarlas y a partir de ahí pues hacerlo lo más directamente con el ciudadano. Pero que en España existen 22.000 organismos públicos, pues que seguro que se pueden reducir, seguro que se pueden gestionar cosas en conjunto. Seguro que escalones de la administración se pueden hacer funcionar mejor. Como las empresas. Una empresa, yo me acuerdo que una vez, pues, estando en una empresa, pues, teníamos 15 fábricas y me dijeron, ¿y qué hay que hacer? Y lo primero que hicimos pues, fue cerrar 4.
¿Por qué? Porque es que hacíamos el mismo producto en las mismas fábricas y eso no podía ser. Lo que pasa es que después pusimos otra nueva porque ninguna de las otras 10 fábricas era capaz de hacer el producto nuevo que teníamos que hacer. Por lo tanto, pues un poquito en la administración. Al final, las administraciones decir, oiga, ¿cuál es el elemento básico? Dar servicio a los ciudadanos, lo más cercano posible. Y a partir de ahí, pues, hacer la estructura que tengamos que hacer. Pero decir que no podemos mejorar nuestra gestión en el tema de sanidad y en el tema de educación, segurísimo que lo podemos mejorar. En conjunto, mirándolo globalmente. ¿Están las administraciones públicas absorbiendo parte de ese escaso crédito financiero que hay para cumplir los objetivos de déficit público? Mire, las administraciones públicas están haciendo un trabajo extraordinario en el último año. Este año las corporaciones locales van a llegar en superávit y eso pues, nadie se lo creía hace muy poco. En las administraciones autonómicas igual. Digamos, la que menos está cumpliendo es el Estado central, bueno, porque también tiene sus dificultades y tiene una estructura mayor, pero yo creo que están todas en este momento absolutamente concienciadas. No hay ningún político que gestione en España hoy que no esté concienciado en mejorar la gestión. Lo que pasa que es una cosa es decirlo yo desde aquí y otra cosa es hacerlo el que lo tiene que gestionar. Muy difícil, muy complicado. Y probablemente también con los mecanismos técnicos y los mecanismos de utilización, básicamente, yo qué sé, pues los convenios colectivos, pues no suficientemente flexibles. La pregunta era si está absorbiendo la Administración parte del crédito que solicitan las empresas. Bueno, no, en este momento la Administración, como decíamos antes, hasta el año 2004-2005 no pedía más financiación y en los últimos años, pues debido al déficit, ha tenido que financiarse y en este momento, claro, buena parte de ese crédito lo está cogiendo la Administración y desde el punto de vista del sistema financiero más tranquilos porque, bueno, la Administración al final siempre paga y en cambio, pues la morosidad de los privados, desgraciadamente, pues en este momento estamos alrededor del 13%. Alfonso López le pregunta qué está haciendo la COE para reducir los aranceles a la exportación a países donde nos penalizan en exceso. Mire, nosotros lo que estamos es intentando, esa parte de la Unión Europea donde ahí está prácticamente libertad absoluta, en los mercados donde nosotros creemos que somos potencialmente abiertos a poder exportar mucho, pues nos estamos dedicando muchísimo a todo el tema de la Alianza Asia-Pacífico, donde apoyamos decididamente al Gobierno de España pues para tener un peso importante allá, porque creemos que es una zona de crecimiento tremendamente importante. Nuestras relaciones con China e India también creemos que son absolutamente decisivas. En cuanto a todos los países del este de Europa, por supuesto, y después en cuanto a la cuenca mediterránea de todo el tema africano, que precisamente dentro de 2 semanas tenemos una conferencia importante en Barcelona con los 5 países del norte de África y los 5 países europeos. En todos ellos, la exportación es la clave de la recuperación española. Por tanto, estamos metidos de lleno en todo eso. Y me olvidaba uno, el acuerdo de la Unión Europea con los Estados Unidos, que ahí estamos apretando en firme, porque creemos de que si el acuerdo es muy potente, hay estudios sobre el tema de que dicen de que puede implicar pues, el crecimiento en puntos de PIB, tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos. Otro asunto de interés y de actualidad, Paqui Vicente pregunta, recientemente el informe PISA situaba a los españoles, a los adultos españoles, a la cola de los países de la COE en matemáticas y comprensión lectora. Le pregunta que a qué atribuye este fracaso educativo. A que lo hacemos mal. Oiga, si salen todos estos informes y estos informes nos ponen a la cola, pues que lo hacemos mal. Pues entonces alguien tendrá la culpa. Pues miren, las culpas, los padres que llevan los niños al colegio, los niños que están en el colegio, los profesores que están en el colegio y la administración que están en los colegios. Los 4 seguro que pues vamos a repartir las culpas y vamos a ver cómo lo mejoramos. Y para mejorar lo que hay que hacer, evaluación constante y continua.
Es decir, si los profesores son buenos, si cómo se hace la educación es correcta, si los colegios son buenos, evaluación. Lo que hacemos en las familias y las empresas todos y cada uno de los días de la semana. Y no tener ni miedos ni perjuicios ideológicos. En este país somos muy cutres en muchas cosas y tenemos muchos perjuicios a muchas cosas. Hemos de ser más libres, hemos de empezar a explicar las cosas, empezar a decir el por qué y por qué esto sí y por qué esto no, por qué se puede hacer de una manera, por qué se puede hacer de otra. A mí me da igual absolutamente el sector público con el privado. Yo lo que quiero es que las cosas funcionen. Santiago Martínez le pregunta por dos cosas concretas. Por un lado, su opinión sobre la reforma energética y la influencia que tiene para la competitividad del país. Y luego le pregunta directamente también qué piensa del trasvase Tajo Segura. En lo último, que yo creo que aquí me habéis explicado, no una vez, sino 25.000 veces el presidente de la CROEM, de las necesidades hídricas que importantes y decisivas que tenéis en la región de Murcia, pues por supuesto que digamos que intentar poner por encima de todo las posibilidades hídricas es tremendamente importante, porque tenéis que ser un país todavía más exportador de lo que en este momento sois. Y la otra pregunta era, la primera. La primera, la reforma energética y la reforma energética. Bueno, ahí sí que ha dicho Jaime antes que escribí un libro que se llama ¿Y después del petróleo qué? Tiene 300 páginas. Pero la reforma energética. Tenemos un problema que nos venía heredado de que teníamos un déficit energético brutal y que había que pararlo en algún momento. Lo hemos parado, lo que pasa es que lo hemos parado a martillazos. Pero es que había pocas posibilidades. Yo creo que tenía que atajarse. ¿Qué problema nos podemos encontrar ahora? El problema que nos podemos encontrar ahora, no solamente España, sino Europa, es de que la energía en Europa va a ser mucho más cara que en Estados Unidos, que es nuestra competencia. En Estados Unidos están introduciendo nuevos sistemas de exploración, nuevos sistemas de producción y unas mejoras brutales en cuanto a consumo. En Europa no tenemos política común. Estamos haciendo cada día alguien una política. La señora Merkel un día se despertó un fin de semana y para seguir estando en la carrera electoral dijo que no a los nucleares. ¿Y qué ha costado todo esto? ¿O qué costará todo esto? Hace unos días las grandes empresas energéticas europeas lo planteaban en el Parlamento Europeo. Dicen, oiga, ¿ustedes qué prefieren? ¿Que cerremos todas las nucleares y subamos los precios? ¿Esa es una opción? En Francia pues, también está encima de la mesa. En Italia el tema nuclear también han dicho que no. Yo creo que el tema energético lo estamos abordando Europa frívolamente. Estados Unidos lo está abordando por la vía de utilizar los recursos que tienen de todas las maneras posibles, salvaguardando siempre el tema medioambiental. Y dos, el tema de consumo. En Estados Unidos están reduciendo de una manera importante el consumo, básicamente de los coches. En este momento en Estados Unidos están consumiendo 21 millones de barriles diarios y hace cuestión de 5 o 6 años, 18 ahora, y hace 4 o 5 años, 17 y 18. Se lo están tomando en serio. Aquí no. Europa, en los temas energéticos, como en otros temas, somos frívolos, nos pensamos que somos ricos. Y el mundo, pues muchas veces, al final, las grandes empresas químicas, que son grandes, por poner un ejemplo, que son grandes consumidoras de energía eléctrica, al final decidirán la ubicación de las fábricas en otros sitios. ¿Por qué? Porque si la energía eléctrica en Europa es mucho más cara que en otros continentes, se irán a otros continentes. Europa se tiene que hacer mirar muchas cosas y una de ellas es el tema energético. Bueno, vamos a entrar ya en las últimas dos preguntas. Ahora las fáciles. Bueno, no sé. Yo creo que sí. Se ha reunido esta mañana con la Junta Directiva de CROEM. Le pregunta a alguien que no lo afirma, pero bueno, yo se lo iba a hacer de todas maneras. Así que quiero decir que no sé si es uno de los candidatos o no. ¿Anima a que haya un debate abierto en el proceso para la sucesión de Miguel del Toro? ¿Cree que alguno de los candidatos se perfila ya como sucesor? ¿Apoya usted a algún candidato? No.
Hemos hablado esta mañana el presidente de la CREM y yo mismo. Yo creo que es bueno que digamos de que si hay diferentes opciones, pues que se presente quien crea que puede aportar algo por este país. Y en este momento de dificultades, pues es bueno de que haya gente de que quiera dedicarse su tiempo, digamos, a organizaciones como es la CROEM, después de unos años de un esfuerzo importante por parte del presidente actual. Dicho todo el debate del mundo, fantástico, pero al final, haya elecciones o no, unidad. Y hay las dos posibilidades, elecciones o no. Ya verán, seguro que aciertan, seguro que aciertan. Y sobre todo, unidad. Y que en cualquier tipo de elección, pues que haya programas. Es decir, oiga, que nosotros queremos hacerlo esto, y queremos hacer lo otro. Pero con programas sólidos y potentes. En la COE tuvimos por primera vez en la historia elecciones, hace cuestión de 2 años. Y bueno, hubo programas, después no estábamos acostumbrados a elecciones porque nunca habíamos hecho. Incluso, pues, y yo creo que después pues, eso ha dado fuerza, ha dado unidad, digamos. Las organizaciones empresariales son muy complicadas, sectoriales, territoriales. En España hay 4.500 patronales, con intereses diversos, diferentes, contradictorios entre todos ellos, pero bueno, que al final tenemos que llegar a pactos y a consensos. Pero que haya gente que esté dispuesta a dar un poquito de más y sobre todo en épocas de dificultad, a mí me alegra. Quiere decir que la CROEM está viva. ¿Pero tiene que reunir algún perfil especial el quien sea el líder? ¿O que tenga ganas de trabajar y que tenga ganas de trabajar, que sea empresario, que sepa lo que es una empresa, que viva los problemas de una empresa. Yo creo que esto es muy importante. Aunque hay otras organizaciones de que buscan otro modelo, que es el modelo de un profesional que se dedique a eso. Bueno, son los dos modelos. El modelo mío es que ha de ser un empresario. ¿Por qué? Porque yo me dedico a esto porque quiero, porque puedo, porque tengo unas empresas en las cuales me pagan a final de mes y yo estoy aquí por amor al arte. Pero yo creo que ese es el modelo. Hay otros que también son comprensibles y que en algunos sitios también funcionan y funcionan muy bien. ¿Cree usted que a nivel nacional le ha comido en cierta manera un poco de terreno a la COE, el Consejo Empresarial para la Competitividad o los círculos de economía? Yo creo que al revés, digamos, de que ayer lo decíamos, todos estamos para lo que estamos. Digamos, en España hay 4.500 patronales y hay centenares de organizaciones económicas. Digamos, nosotros lo que tenemos es especial relación con muchas de ellas. Tenemos muy buena relación pues con todas, con los institutos de empresas familiares, con el Círculo de Economía, con el Círculo de Empresarios, con el propio... Todos los miembros del Consejo de la Competitividad son miembros de la COE. Por tanto, estamos todos en todos los sitios. Por tanto, lo que pasa es que uno nos dedicamos a cosas concretas y puntuales y en España tenemos una cosa que es muy importante, que no tienen otros países y que es una ventaja competitiva. Y cuando vienen de otros países nos preguntan ¿cómo lo habéis conseguido? La COE representa a todos, pequeños, medianos, grandes y autónomos. A todos. No existe ningún país en la Unión Europea importante, Francia, Italia, Alemania, que eso lo pudieran hacer. Me explicaban, no, y yo vi en Italia cuando estaban hablando hace 2 años de la reforma laboral, me dijeron que fuera allá pues, para explicarles. Yo fui solo y tenía que venir el presidente de CEPIME conmigo, al final fui yo solo. Y yo representaba a todo el mundo. En Italia me pusieron en una mesa con 18. Con 18 es imposible. En Italia hay, pues, está Confindustria, está los pequeños empresarios, la banca, los unos, los otros. Nosotros hemos conseguido, yo creo que gracias a la transición, milagrosamente tener una organización cúpula única, con todas sus peculiaridades y con todos sus problemas internos por la diversidad y de todos los temas, ¿no? Pero es una ventaja competitiva. En Francia, por ejemplo, pues tienen la MEDEF, que es una organización, la AFEP, que es la de los grandes, la CGEM, que es la de las pequeñas y medianas, y la UPAP, que es la del tema de los artesanos. Cuando tienen que negociar los gobiernos, ¿con quién hablan? Nosotros, mal o bien, pues tienen que hablar con la COE, con CEPIME. Bueno, y al final pues, la interlocución es más fácil. Y lo mismo pasa con el tema de los sindicatos, ¿no? Tenemos 2 sindicatos representativos, representan el 75% de toda la afiliación y de todos los delegados sindicatos en España. Hombre, es más fácil cuando negociamos cosas con los sindicatos hablar básicamente con comisiones y UGT y después con los demás. Si tuviésemos que hablar con todos, convertiríamos en una asamblea y las asambleas normalmente no salen resultados.
Bueno, ya lo último, no le voy a pedir una respuesta, sino un consejo para los empresarios de la región de Murcia, para el gobierno regional, para, en fin, toda la clase política empresarial y la sociedad murciana. En estos momentos de crisis, ¿qué es lo que nos recomienda a todos? No, yo creo que esto no es un consejo, es todo lo que tenemos que hacer y cada uno cumplir con su responsabilidad todos y cada uno de los días de la semana. Yo creo que lo estamos haciendo entre todos, cada uno, y si lo hacemos entre todos, salimos, seguro. Muy bien, muchas gracias. Venga, gracias.